Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla que tendremos como parte del ciclo de actividades Encrucijadas de México, 1521 y 1821. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Javier Nogués, quien nos dará una charla titulada Del sombrero morisco al Quetzalapanecayotl, otra vez el penacho de Moctezuma. Antes de iniciar con la conferencia del doctor Javier Nogués, la magistral, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de su trayectoria. El doctor Javier Nogués es investigador de tiempo completo del Colegio Mexiquense, actualmente, adscrito al Seminario Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México. Trabaja en las líneas de investigación, Historia y Cultura de los Nahuas, antes y después de la conquista española, Cultura y Arte Indocristiano en la Nueva España, así como el guadalupanismo. El doctor Nogués forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, es miembro del Comité Científico Editorial de la revista Arqueología Mexicana y es miembro corresponsal nacional en el Estado de México de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. El doctor Nogués cuenta con distintas obras monográficas de su autoría, siendo la más reciente libro titulado El mapa de Ostoticpac y el fragmento Humboldt número 6, edición facsimilar. Además, es autor de diversos capítulos del libro, donde el más reciente es Metodologías y escuelas para el estudio de los códices del Centro de México. Además, tiene contribuciones periódicas en la revista Arqueología Mexicana, dentro de las cuales se puede mencionar de las más recientes, el glifo onomástico del segundo Moctezuma y la muerte de Moctezuma Xocoyotzin de 2020. Bienvenido, doctor Nogués. Muchas gracias, Gustavo, nuestro colega arqueólogo del Colegio Mexiquense. Agradezco la invitación para este ciclo y bueno, pues comenzaremos con esta conferencia, esta plática más bien. Y yo quisiera que al final pudiéramos tener un intercambio de ideas, ya que este tema del penacho siempre ha sido tan polémico, que actualmente nuevamente volvió a la palestra de la discusión. Así que espero que ustedes expresen sus dudas, comentarios, preguntas, lo que ustedes consideren conveniente. Bueno, la charla se llama El sombrero morisco, del sombrero morisco al Quetzalapanecayotl, ¿no? Y vamos a ver por qué estos nombres y iniciaremos la plática con esta muy buena ilustración de lo que es este penacho, que el nombre en náhuatl sería Quetzalapanecayotl, y vamos a ver qué significa, ¿no? Actualmente se encuentra en el Museo del Mundo de Viena, que antes era el Museo de Etnología en Austria, ¿no? Se le ha cambiado el nombre y veremos también cuál es el estado en que se encuentra en la actualidad, ¿no? Es una obra magnífica de arte plumario y que a pesar de que han pasado ya 500 años, un poco más, se ha mantenido a pesar de también de que su principal, la mayoría de sus materiales son de carácter muy deleznable, son plumas principalmente, ¿no? Esta es la vista dorsal del penacho. Ya veremos que hubo un proceso de restauración hace muy poco tiempo, ya que estaba en condiciones no óptimas, pero que, insisto, a pesar de los materiales de los que se hizo, plumas principalmente, insisto, pues ahí está, existe, ¿no? Lo tenemos, y eso es algo extraordinario. Esta es la vista dorsal del penacho y en México, en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología, se cuenta con una copia muy bien hecha, extraordinaria, que se exhibió, ya se había exhibido en el Museo de Moneda, que era el museo anterior, el museo que, que tuvimos antes el de Chapultepec, ¿no? El actual. Este museo lo exhibía y que mucha gente se llegó a familiarizar con él, ¿no?
Eh, la, esta copia no es, no fue no es una copia completamente, vamos a decir, idéntica al original por la condición de que no se obtenía realmente, no se sabía cómo se había hecho este que está en Viena, ¿no? Sin embargo, pues es muy similar, tiene muchas características como las que vamos a ver de él que está en Austria. Esta copia no sabemos exactamente por qué se hizo, sin embargo, eh, es una obra también extraordinaria. Se hizo entre 1939 y 1940 y actualmente la pueden ver, insisto, en la sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Y vean ustedes, hay diferencias, ¿no? Diferencias en términos de que el, lo que ustedes ven, la ilustración del lado izquierdo es el original y la del lado derecho es la copia, ¿no? Pues se ve claramente el paso del tiempo. Por ejemplo, esas especies como de pequeños, como construcciones pequeños, se les ha llamado castillos, en la actualidad están hechos de una sola pieza, pero en lo original son como piezas que han sido unidas, ¿no? Y que en general también predominan mucho los elementos dorados. Aquí en el penacho que vemos en México se usó ya latón, más que el oro que originalmente tiene la muestra que está en Viena, ¿no? Y vean, pues sí, ya ha pasado mucho tiempo y ha habido muchos, pues, problemas de cómo, incluso vamos a ver cómo hubo una restauración que no fue muy exitosa hace un buen tiempo del penacho, ¿no? ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, pues los amantecas. ¿Quiénes eran estos, más que artesanos, yo diría artistas, pues dedicados exclusivamente a estos trabajos en pluma, plumas preciosas, plumas de aves, muchas de ellas que eran de aves que no existían en el centro de México, sobre todo plumas de aves tropicales. Y estas son precisamente las que eh, esta actividad, este trabajo se continuó en la época colonial y se hicieron extraordinarios, verdaderamente también maravillosos trabajos en pluma, pero ya en un contexto colonial, cristiano, sobre todo escenas bíblicas, escenas de la vida de Jesucristo. Algunas de ellas se encuentran en México y otras en el extranjero. La actividad de los amantecas continuó en la época colonial, quizás hasta principios del siglo XVII. ¿No? Esta es una escena de un artista trabajando en el Códice Florentino en el libro 9, que ustedes pueden ver, se habla mucho de esta actividad en este particular sección del Códice Florentino compilado por Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Entre 2010 y 2012 se hizo un proyecto extraordinario, que fue un proyecto de restauración. Y en ese participaron tanto investigadores, restauradores y de otras disciplinas, austriacos y mexicanos. Y gracias a esta extraordinaria restauración que se hizo de El Penacho, pues vamos a tenerlo durante un tiempo más, ¿no? Porque realmente no solo se reestructuró, se afianzó las diferentes partes, sino que también se hizo un trabajo de investigación de cómo fue manufacturado. Es el resultado de esto lo podemos ver en un libro que todavía afortunadamente se puede conseguir en las tiendas, particularmente del Instituto Nacional de Antropología, uno de los editores del libro, que en esta época era todavía Conaculta, ¿no? La Secretaría de Cultura. Este libro fue el resultado de este proyecto tan importante de restauración moderna de El Penacho. Se llama
El penacho del México antiguo, y en él participaron, insisto, investigadores científicos austriacos, pero también mexicanos. Fue una empresa binacional, y yo quisiera mencionar, porque yo tengo este libro, lo he estado consultando y los trabajos son verdaderamente de una disciplina, de una seriedad magnífica, ¿no? Estuvo principalmente bajo la dirección de una restauradora cuyo nombre es María Olvido Moreno. Estuvo Salvador Guillem, un investigador arqueólogo dedicado particularmente ha sido jefe de las investigaciones en Tlatelolco desde 1992. Estuvo Lourdes Navarijo, un especialista en aves, Nelly Robles y Bertina Olmedo, todos ellos mexicanos, mexicanas, que gracias al esfuerzo colaborativo con los investigadores austriacos, y que también de alguna manera tuvieron que tomar en consideración los otros objetos en pluma que se encuentran en Alemania, y que también hubo un apoyo por parte de restauradores e investigadores alemanes. Gracias a ello sabemos cómo se hizo este penacho, y es verdaderamente, cuando ustedes leen este libro del penacho del México antiguo, se dan cuenta de que es verdaderamente algo extraordinario. Es una obra que es el resultado de una tradición plumaria muy delicada, muy, vamos a decir, con materiales muy bien escogidos, y que finalmente este penacho tenía, entre otras características, una flexibilidad que cuando el viento soplaba el penacho, las plumas, particularmente las de quetzal, que son la mayoría, se movían, ¿no? Y el penacho se mantenía firme. La consistencia del trabajo, cómo se unieron los diversos materiales, ustedes pueden leer los diversos textos que están en este libro, es verdaderamente de una técnica que ahora no creo que pueda superarse, ¿no? ¿Qué se usaron? Bueno, pues principalmente plumas de quetzal. Quetzali quiere decir la pluma erguida. Es una pluma larga de los machos, solamente del quetzal, de los machos. Uno de los objetos más valiosos que se tenían en la Mesoamérica prehispánica, junto con el jade, por ejemplo, y la turquesa. El quetzal es una pluma que tiene, es iridiscente también, como los colores mismos, los diversos colores que tiene en su plumaje este pequeño pajarito que existe sobre todo en las selvas tropicales, y que lamentablemente está en proceso de extinción. Vean ustedes, sobre todo llama la atención el tamaño de las plumas, ¿no? Unas plumas de más de 1 metro a veces, ¿no? Y son las que principalmente fueron utilizadas para este trabajo del Quetzaltenango, ¿no? Además, otra característica del quetzali o del quetzal es que tiene plumas de otros colores en su cuerpo. Tiene plumas azules, rojas, verdes, blancas, y eso pues lo hizo un pájaro, un ave que llamó mucho la atención, no solamente a los grupos ya tardíos, sino quizá desde épocas antiguas. Quizá entre los mayas el quetzal también fue muy apreciado por estas características tan especial que tiene de plumas de diverso color, ¿no? Y principalmente, bueno, pues imagínense la cantidad de quetzales que tuvieron que, se les tuvo que remover la parte de la pluma en la cola para hacer un quetzal que tiene una cantidad, para hacer un penacho que tiene una gran cantidad de estas plumas, ¿no? De este plumaje, ¿no? Otra cosa que ya se sabe con mayor certeza, insisto, el proceso de restauración fue también el proceso de investigación de los diferentes tipos de plumas que se utilizaron. O sea, ya ahora sabemos más
y mejor sobre este penacho. Una de las cosas que mucho llama la atención, sobre todo para los que nos dedicamos a la parte iconográfica, simbólica de cosmovisión, es que qué plumas se usaron, ¿no? Porque las plumas nos dan la idea del mensaje simbólico, icónico que tenía este extraordinario trabajo. Tenemos, por ejemplo, el pájaro vaquero al lado superior izquierdo, ¿no? Que son unas plumas color marrón, pero que tienen una punta negra y blanca. El quetzal, por supuesto, que es el que predomina, las plumas largas. Tenemos unas plumas rosas de un ave que se llama espátula rosada, que vive en lugares, en cuerpos de agua no muy profundos. Y tenemos además un pájaro que también fue muy importante y que constantemente lo vemos mencionado en la poesía, las poesías de los nahuas, que es el pájaro cotinga, que es el azulejo y que sus plumas se parecen mucho, quizá por eso lo escogieron, se parece mucho al color de la turquesa, del xihuitl, color del cielo azul, color de un gran dios, como era Huehueteotl, Xutecuhtli. Entonces, estos son los principales, las aves que se utilizaron, ¿no? Y uno dice, bueno, pues entre tantas aves con diferente plumaje, ¿por qué escogieron estas, no? Sí, pues obviamente que es por su consistencia, por su iridiscencia, por su tamaño, como es el de las quetzal, como es el del quetzal, pero también por los colores, la representación de los colores que juntos, estos colores, hicieron posible de que se hiciera un magnífico mensaje que hasta la fecha pues todavía queda mucho por saber quién usaba, para qué usaba y qué significaba el Quetzaltenango, ¿no? Un gran estudio se hizo en los años 60, después hay una reedición de este libro que fue el primero que dio noticia ya más sistemática del doctor Ferdinand Anders, un investigador austriaco mesoamericanista, también muy dedicado a la iconografía y a los códices. El doctor Ferdinand Anders hizo este trabajo que se dio a conocer, ya hay una segunda edición de 2001, publicado en inglés, donde ya se da noticia de algunos aspectos, sin embargo, no llegó a las conclusiones que se dieron durante la gran restauración del año 2010 al 2012. Entonces, ya había y siempre ha habido un interés por esta obra, particularmente por todo lo que significa en su presencia en uno de los museos más importantes, o quizá el más importante de Viena, ¿no? Yo creo que esto, gracias a esa obra de Anders, también se pudo hacer esta que yo estoy recomendando ampliamente, para que tengamos una idea más precisa, más concreta, más profesional, más seria de lo que es el penacho, ¿no? Hay muchos mitos, hay muchos malos entendidos, hay muchos aspectos que no pueden ser probados, como vamos a ver en un momento, y este es precisamente, aquí se da noticia de los investigadores austriacos, los doctores Hack, el doctor Rivero Weber y la doctora Cristina Fest, ¿no? Todos ellos contribuyeron con artículos. Y afortunadamente, y esta es una noticia para los que quieran saber más sobre el contenido particularmente de este libro, se hizo un video que ganó un premio de TV UNAM, del organismo promotor de medios audiovisuales, que se intitula El penacho de Moctezuma, ¿no? Que es basado en las investigaciones que les he mencionado en este libro tan importante. Se puede conseguir, está en Facebook, creo,
y es muy, muy recomendable. Fue dirigido por Jaime Curi, un gran cineasta, bajo la investigación principalmente de la doctora María Olvido, que ya mencioné, ¿no? Entonces ustedes búsquenlo, por favor, El penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo, así se intitula, ¿no? Y creo que les va a dar una muy buena idea de lo que se avanzó extraordinariamente, se avanzó entre el año 2010 y 2012. La primera noticia se da en 1596, ¿no? Como una obra que se cataloga en los acervos de este castillo de Ambras en Viena, Austria, en la época de Fernando II del Tirol, y es ahí donde precisamente se da el nombre de el sombrero morisco. No sabían qué era, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues vamos. Morisco en esa época era todo lo extraño, todo lo no europeo, ¿no? No es que haya sido hecho en norte de África, en el cercano oriente, ¿no? Es ahí donde se cataloga y se le había conocido como el sombrero morisco. Por eso el título de esta plática, ¿no? La historia previa a 1596 no es muy clara. La versión que más ha rodado en el mundo es que Moctezuma lo envía a Cortés, Cortés lo envía al emperador Carlos I de España, el rey Carlos I de España y el emperador Carlos V de Alemania, y que Carlos V se lo manda a su hermano Fernando a Austria. Eso es lo que en general se sabe, aunque si ustedes leen el artículo que escribió uno de los investigadores austriacos, la historia es más compleja, ¿no? No es tan claro, pero lo que aquí siempre se ha estado polemizando es si fue un regalo de Moctezuma a Cortés, ¿no? ¿Y por qué se lo regaló? Y lo extraordinario, verdaderamente lo extraordinario es que se haya mantenido como una obra íntegra, porque muchas veces los españoles se les obsequiaron objetos rituales, los cuales fueron destruidos para removerle las piezas de oro o algunas piezas de plata, pero este no, excepto una que vamos a ver. Sin embargo, se mantuvo intacto y llegó hasta el castillo de Ambras en la época del el archiduque Fernando II del Tirol, ¿no? Y que después ya se da noticia en el libro citado de cómo llega después al Museo del Mundo en Viena, ¿no? Que es donde actualmente se está exhibiendo, ¿no? Insisto, de todos estos obsequios y de todos estos objetos que los españoles adquirieron legal e ilegalmente, vamos a decir, muchos de ellos fueron destruidos para solamente recuperar las partes valiosas que a ellos les interesaban, ¿no? Actualmente está aquí en el Museo del Mundo, antes el Museo de Etnología, ahora tiene este nombre, ¿no? Y ya hasta la época de 1878 comienzan a hacer investigaciones austriacos, entre ellos el director del museo, el doctor Ferdinand von Hochstetter en 1878 y Franz Heger en 1890. Son los primeros que comienzan a interesarse, a verlo, a recuperarlo. Estaba ahí un poco, estaba semiabandonado, no sabían lo que era, ¿no? Y es cuando comienzan a darse noticias tanto de su confección, de sus materiales, como también de su historia y de su posible uso, ¿no? La parte del uso es lo que ahorita, en este momento, nos preocupa por las diferentes hipótesis y polémicas que hay, ¿no? El uso del penacho. Y estos dos personajes publican una serie de artículos que después otros investigadores, como el mismo Edward Seller, un extraordinario mesoamericanista, vamos a llamarlo, bueno, un extraordinario investigador alemán dedicado al mundo prehispánico, ¿no?
Y gracias a ellos comienza a hacerse ya se crea un interés, una nube de interés alrededor de esta pieza tan extraordinaria que ni siquiera los austriacos sabían a fines del siglo XIX de qué se trataba, ¿no? Era algo así como muy exótico, ¿no? La cuestión es que unos años después Hochstetter hizo una restauración no muy buena, la cual tuvo que en cierto momento ser removida cuando se hizo la segunda entre 2010 y 2012, ¿no? Él trató de recuperarlo, trató de que se mantuviera en un mejor estado, ¿no? Y bueno, pues, qué es el Quetzaltenango, ¿no? Esta palabra significa vamos a decir, un aditamento, un adorno, ¿no? Vamos a decir, hecho de quetzal, apano, que es una especie como de adorno en lengua náhuatl, ¿no? Y esto es precisamente lo que comienza aquí el problema de saber de cuál es cuál es el significado, cuál fue el uso de este penacho, ¿no? Por ejemplo, en la tira de la peregrinación, en las primeras secciones que tenemos, aparece uno de los teomamaki, que significa cargadores de los dioses, ¿no? Ahí van con sus pequeñas bolsitas. Aparecen 4. Y de estos 4, uno de ellos parece que trae el penacho. Vean el segundo de izquierda a derecha. Y que además de esta obra plumaria, abajo hay el símbolo de agua. Quizá también por el apan, como una palabra que se parece a pano, que es, vamos a ver también cruzar un río, cruzar un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, a este personaje las fuentes lo llaman Quetzanapanecayotl, Quetzanapanecatl, ¿no? Así aparece. Entonces, digamos que ya desde el momento en que se hace el Códice Boturini, recuerden ustedes que es un códice colonial temprano, no hay códices prehispánicos para el centro de México, y ya aparece esto como un nombre, como el nombre de uno de los Teomamaki. Está al principio Chimalma, el escudo acostado, está Cuauhcoatl, el que le sigue, y está también un personaje que es Tezcacóatl, ¿no? La serpiente de obsidiana, que son no los únicos, pero los más significativos como Teomamaki durante la peregrinación de los Mexitin, que después se convertirán en mexicas, ¿no? Entonces, esta es una de las una de las noticias que tenemos de más o menos por dónde debemos de buscar el significado de este importante objeto de arte plumario, ¿no? En el manuscrito 40 de la Biblioteca Nacional de Francia aparecen los mismos personajes. Sin embargo, aquí no aparece el penacho, aparece por apano, que es cruzar un cuerpo de agua, es el verbo en lengua náhuatl, ¿no? Y aparece un pie y el glifo de agua. Está por apano, no está por Quetzalapanecatl, ¿no? Que es el nombre que vimos en el Boturini. Entonces, es una forma muy común que vemos en los códices que a veces utilizan diversos tipos de glifos para mostrar el mismo nombre. Esto no es algo, no considera que es un error, sencillamente que el tlacuilo de este manuscrito, que es más tardío que el que vimos, el Códice Boturini, optó por otra forma de representación del nombre de este Teomamaki, ¿no? Ahí está por el verbo apano, que es cruzar un cuerpo de agua, un río, un lago. Y hay un personaje muy curioso, a mí me llamó la atención, que se llama Apanecatl, por Apano, el habitante o el señor del Apano,
del cruzamiento. Y este personaje Apanecatl fue el que, según el relato del Códice Oban o Aubin, que es un códice colonial también de 1576, colonial, insisto, ahí está en texto ya en caracteres latinos en lengua náhuatl, fue el que cargó el cadáver de Moctezuma. Eso es lo que se dice en el relato en náhuatl. No sé si es un nombre ficticio que tuvo que ver algo con el cruce, con el moverse, ¿no? La información no es suficiente, pero insisto, esta parte de este códice colonial me llamó la atención por el nombre que se le da, y vean ustedes la imagen. Y es la única imagen que existe en todo este relato que se refiere a lo que sucede en los años inmediatamente después de la llegada de los españoles. Pues hablando de lo que se ha propuesto como el uso, vamos a decir, como el uso de esta extraordinaria pieza de arte plumario, ¿no? Pues hacia 2005 y quizá antes, un investigador propuso una idea que fue después ya imaginada por un artista mexicano. No era un penacho, era una especie de capa, según lo que este investigador dijo originalmente, y se le puso el nombre de Quetzalcóatl, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que era una capa y que no se utilizaba como un tocado, vamos a decirlo, y que pues a muchos convenció esta idea, ¿no? Sin embargo, por los ejemplos que vamos a ver a continuación, pues es claro que sí es algo que se utilizaba alrededor de la cabeza y no como está aquí representado. Sin embargo, bueno, se insistió en esta idea porque parece que sí tiene la forma de ser una especie como de capa alrededor de la espalda, ¿no? Y aquí vemos la otra cuestión interesante, los atavíos de los señores de los Hueytlatoque, los señores de la Triple Alianza principalmente, o sea, el señor de Tacuba, el señor de Tenochtitlan y el señor de Texcoco, los que formaban la Ixcantlatoloyan o la Triple Alianza. Cuando eran coronados, como es el caso, vemos que no están usando un Quetzalpanecayotl. Se les está dando la tiara o diadema de turquesa, la Xuhuitzoli, que hay mucha confusión en la actualidad porque se le denomina a veces copili, pero no es un copili, es la Xuhuitzoli, y no estaba hecha de oro, como aparece en muchas representaciones, sino que era hecha de pequeños fragmentos de turquesa, montados quizás sí en una base dorada, ¿no? Y aquí lo que vemos es que lleva unas plumas de quetzal. Este es cuando se corona al segundo Moctezuma y se le está dando la Xuhuitzoli. ¿Y cómo es posible entonces que se utilicen estos elementos de poder, estos símbolos de poder, ¿no? Y aquí, en una reconstrucción moderna de los atavíos reales de Moctezuma Xocoyotzin, el último gobernante de Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles, pues vemos que sí utilizaba plumas de quetzal con otras más. En esto que vemos que portaba en el brazo izquierdo, según esta reconstrucción, insisto, es una reconstrucción moderna, quizá basada en códices coloniales como el que acabamos de ver. Pero principalmente su categoría de poder se basaba en el símbolo de la Xuhuitzoli y además en otros elementos asociados a la turquesa y quizá también asociados a los de Tezcatlipoca. Esto
también tenemos todavía problemas para definir las palabras en náhuatl de los diversos atavíos. Esto algunos investigadores creo que tienen razón, yo lo acepto. Esta especie como de elemento que se utiliza en el brazo se llama Quetzalpatzatli, y que significa que ahí están las plumas de Quetzal, pero no están como un penacho. Los símbolos más importantes que vemos en un tepetlacali, en una caja de piedra, que es lo que significa tepetlacali, ¿no? Los símbolos del Hueytlatocayotl o del Xcantlatoloyan, o sea, la Triple Alianza, aquí están representados, ¿no? Y no está un penacho. Esta pieza se encuentra en la sala mexica y vemos nuevamente la tiara o diadema de turquesa en la parte superior. Está la nariguera de turquesa, el yacaxihuitl, la xunacochtli, que son las orejeras también de turquesa, y esto que todavía está en polémica respecto a su significado. Una voluta y otra que tiene una forma diferente, las dos juntas. La de abajo más o menos podemos decir la que significa hablar, quizá ahí está el nombre de Tlatoani, el que habla algo, ¿no? Y la parte superior es donde todavía no se ha llegado a una conclusión. ¿Qué es lo que significa esa voluta que está encima de la que vemos en forma, vamos a decir, como de curva, ¿no? Esa sí sabemos que es Tlatoa, hablar. De ahí viene el nombre de Tlatoani, que es rey, ¿no? Pero recuerden ustedes que hay dos tipos, ¿no? Había dos categorías, el Tlatoani y el Hueytlatoani. El Hueytlatoani significa miembro de la Triple Alianza, aunque después el nombre ya dejó de tener esa connotación en los códices coloniales, ¿no? Aquí tenemos los símbolos del Hueytlatocayotl, del Xcantlatoloyan. Y aquí está ya con más detalle los atavíos reales de los señores mexicatenochcas. Esto proviene de una lámina de la obra de la primera obra importante que hizo Fray Bernardino de Sahagún, que son los primeros memoriales. Y ahí ven ustedes cómo se está describiendo cada uno de los atavíos. Aquí lo llaman Xuhuitzón en lugar de Xuhuitzoli, por cabello, porque se usa en el cabello, ¿no? Está la Yacaxihuitl, está la Xutilma, que es también muy importante, una tilma color turquesa, y algo que también todavía no hemos identificado y que aquí se llama Telchilnahuayo, que quiere decir lo que está cubierto en el borde de color rojo. Es uno de los elementos también muy importantes que aparecen en los códices, ¿no? Y vemos al segundo Motecuzoma, a Cuitláhuac en medio y a Cuauhtémoc, que fueron los últimos señores son los señores a los que les toca la llegada de los conquistadores españoles, ¿no? Y ya después, en la época colonial, se adaptan y se adoptan elementos que los tlacuilos indígenas interpretan en lugar de una Tepozhuicpali, que es lo que está en la parte inferior, la palabra que está en la parte inferior, y Tepozoicpal, porque está dando noticia de pertenencia, ¿no? Y Tepozoicpal, en lugar ya de un asiento con respaldo, que es lo que significa Tepozoicpali, que era el gran símbolo también de poder, un Tepozoicpali. En lugar del Tepozoicpali, ya en la época colonial se usa una silla española de tijera. La tilma ya no es blanca, pero la Xuhuitzoli y la voluta de la palabra permanecen. Este es un señor muy importante de Tlatelolco, don Diego Mendoza, Moctezuma Austria y Mayautzin-Huitznahuatlailotlac, es su nombre completo, ¿no? Juega un papel muy importante a mediados del siglo XVI para recuperar un estatus de gobierno para su
al Tepetl de Tlatelolco, ¿no? Pero vean ustedes, hay cambios. Sin embargo, pues no vemos todavía el Quetzanapanecayotl asociado a estos atavíos, a estos elementos que significan el poder de los señores gobernantes. Este es el señor de Tlatelolco, en una obra que es muy importante, una reedición que se llama Tlatelolco a través de los tiempos. Y aquí está otra reconstrucción moderna del uso de la Xuhuitzoli y del Quetzanapanecayotl al mismo tiempo. Aquí pusieron la Xuhuitzoli dorada, no era dorada, era de pequeños fragmentos de turquesa, quizá montados en una corona o en una tiara de oro, ¿no? Sin embargo, insisto, esa es una reproducción moderna, ¿no?, de este uso. Sin embargo, aquí sí vemos que hay un problema, porque se registra en cierto momento que el Quetzanapanecayotl tenía como base una cabeza aquilina hecha de oro. Creo que esto es una reconstrucción muy verosímil. Una cabeza de oro que sostenía el resto de las plumas y los otros objetos, ¿no? Esta cabeza obviamente desapareció. No sabemos cuándo, pero sí tenemos noticias de que sí tenía esta pieza valiosa, que pues fue demasiada tentación para los que de alguna manera estuvieron asociados a esta gran arte de plumas, ¿no? Ya no existe, pero es muy probable de que sí hubo una cabeza de águila dorada que servía de sostén a el penacho. Y aquí vienen los otros problemas. ¿Cómo están representados los penachos? ¿Quiénes lo portan en códices coloniales? Y vemos que todavía no creo yo, por lo que tengo noticia, no hemos llegado a una conclusión. Tengo algo, me voy a atrever a hablar de una posible hipótesis. Por ejemplo, en este tunal genealógico del Códice Techaloyan García Granados, vean las dos figuras en la parte superior, es una parte importante de este códice que afortunadamente ya publicamos en el Colegio Mexiquense hace algunos años, ya ustedes lo pueden revisar. La maestra Rosa Hernández y yo hicimos el estudio, la paleografía, la identificación, y es un códice enorme, hecho en papel de amate o en amate, ¿no? Y aquí vemos del lado izquierdo, en la parte superior, a Moctezuma y del lado derecho a Cuauhtémoc. Sin embargo, son unos penachos muy raros, si es que si están asociados al poder, a los símbolos de su gubernatura, ¿no? El de Moctezuma trae una cara vista de frente, que no sabemos si se trata de su segundo nombre, Xocoyotzin, es el hermano menor, el Xocoyote, o tiene algún otro significado. En el caso de Cuauhtémoc, del lado derecho, sí sabemos, es un águila, ¿no? Sin embargo, son unos plumajes redondos los que aparecen aquí, y quizá el caso de Cuauhtémoc, que tiene un Quetzalpátzatl, o sea, el adorno que se encuentra en su brazo izquierdo. Y también otros códices como el Coscatzin colonial, insisto, todos estos láminas que vamos a ver de los códices son coloniales, ¿no?, hechos en el siglo XVI, incluso copias del XVII, es otras polémicas que tenemos cuando se elaboraron. Y aquí vemos en el Códice Coscatzin también ya publicado como en la escena de la derrota de Moquihuix, señor de Tlatelolco, en 1473, aparece Axayácatl, el vencedor,
bajando por las escaleras del templo de Tlatelolco y lleva un penacho, una especie de penacho, pero lo lleva como una insignia en la espalda que se llama Tlamamali, el Tlamamali. No lo lleva puesto en la cabeza, sino que va en la espalda, una insignia que utilizaban como los señores, como en muchas escenas del Códice del Lienzo de Tlaxcala, grandes, grandes penachos y otros objetos simbólicos que los llevan colgados en la espalda. Ahí va Axayácatl derrotando al pobre de Moquihuix, que cae ya hecho, ya como curiosamente como ya la Coyolxauhqui, destrozado y lanzado por las escaleras del templo de Tlatelolco. Pero aquí vemos el traje guerrero de Axayácatl, que se asocia, lleva una chuguitzoli dorada, lo cual no es cierto, como les decía, es de turquesa, ¿no? Pero lleva el traje de Xipetotec, que está asociado a ciertos elementos bélicos, a ciertos elementos de la milicia, ¿no? Lleva un escudo con el símbolo del Acolua, del brazo de los Acoluas, ¿no? Y es precisamente también esta anterior escena se ve complementada con el traje de Axayácatl y de Xipe con la insignia de espalda, el Tlamamali, que está asociada a este traje que le cuelgan brazos, los pies y las manos, como llevando un traje de Xipe Totec, nuestro Señor desollado, es lo que quiere decir. El nombre completo es Xipewa Totecuhtli. Y aquí vemos, es un códice que se encuentra, posiblemente ya no hecho por un tlacuilo indígena, un tlacuilo, sino quizá un español, copiando de otro que sí era indígena, no sabemos, un códice que no se ha estudiado, códice Billimec número 1 de la Biblioteca Nacional de Austria, ¿no? Y también la idea que tuvieron debido a este ejemplo del códice, se difundió la idea de que era una insignia de espalda, ¿no? Una insignia dorsal y no un penacho. Y durante mucho tiempo esta imagen de este códice inspiró estas interpretaciones. Chimalpopoca, vamos a ver unos ejemplos de otros tipos de penachos que posiblemente tengan alguna asociación con el Quetzanapanecayotl, ¿no? Este es Chimalpopoca, danza antes de su muerte en el Códice Xolotl, una escena rara porque está muy detallada. Es el momento en que los enviados del señor Tezosomoc lo atrapan, lo ponen en un huacal, en una prisión y finalmente muere, ¿no? Y aquí está con un penacho, pero muy raro, parece que trae una cabeza de ave, y en general se ha interpretado que tiene los atavíos del dios Tezcatlipoca. Es una escena rara en el códice, no hay muchas escenas tan detalladas como esta. En la parte superior izquierda está su glifo nomástico, el Chimalpopoca, que es el humo del escudo, es lo que quiere decir su nombre, Chimalpopoca, ¿no? Los guerreros del Códice Xolotl durante la guerra tepaneca en contra de Azcapotzalco, vean el que está al centro, guerrero Acolua con penacho, Códice Xolotl. Y trae un penacho muy parecido, pero es un guerrero. No se ve que tenga una categoría de capitán o de general de las fuerzas texcocanas que finalmente fueron derrotadas por las fuerzas tepanecas de Tezosomoc, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Y este que es el más interesante porque es prehispánico. Este sí es un ejemplo prehispánico, pero no está en códices, está en escultura lítica y pertenece a lo que conocemos como la piedra de Tizoc, que está ese enorme monolito, ese cilindro achatado, que en la cara lateral tiene una serie de conquistas de este güey Tlatoani. Al lado izquierdo está su glifo onomástico, una pierna herida, ¿no?
Y aquí vemos otra vez una especie como de Quetzaltenango, pero que está asociado a una cabeza de ave. El problema es que no sabemos finalmente qué ave es, o es un colibrí, o es un faisán, o es un aura, ¿no? Ahí está todavía la polémica para saber este yelmo, este casco que lleva Tizoc, del cual sale un espejo humeante. Sin embargo, bueno, pues la importancia de esta escena es que es la única que tenemos realizada antes de 1519, la piedra de Tizoc, ¿no? Nosotros, la mayoría de los que se han acercado a esta extraordinaria pieza escultórica monumental, le han asignado el nombre de Quetzaltenango, pero ninguno de ellos es precisamente lo que hemos visto en el que está en Viena, ¿no? También hay una especie como de penachos, en un sagrario con plumas de quetzal y otras más en el Códice de Tlatelolco. Pero aquí vean ustedes ya con elementos propiamente de los, del ritual cristiano, ¿no? ¿Qué hace estas plumas de quetzal asociadas a un sagrario donde se guarda la hostia, ¿no? Tan importante para la misa, ¿no? Para la Eucaristía, ¿no? Esto es el Códice de Tlatelolco. Y dijeron, bueno, vamos a ingresar, vamos a poner, vamos a combinar estos dos elementos y obviamente que merecen un estudio más sistemático. Insisto, Códice de Tlatelolco, un códice también colonial. Y aquí vemos otra escena, el juramento de Felipe II en 1557, ¿no? Que fue la escena más importante del Códice de Tlatelolco. Y ahí se ven las autoridades civiles, las autoridades religiosas españolas, que llevan ya el pendón de Felipe II, ya con un águila de una sola cabeza, ya no es de dos, como los Habsburgo, como en el caso de Carlos I de España, ¿no? Él es también Habsburgo, perdón, Felipe II. Y del lado izquierdo vean también una especie de penacho asociado a esta importante celebración entre líderes indígenas y líderes españoles, ¿no? Estamos en 1557, Códice de Tlatelolco. En la parte superior posiblemente hay un aura, ¿no? En la parte inferior hay un águila, sin embargo ambas se les han agregado plumas de quetzal, ¿no? El aura o el faisán, no sabemos, son dos animales también muy importantes, el aura, el Coscacuautli, como se llama en náhuatl, el aura, que no es opilote, por cierto, y el águila, pero son águilas con plumas de quetzal. Esto es también una escena que ya se exploró en la edición que hicimos la maestra Perlaba y yo. Sin embargo, merece muchísima más atención para saber estos símbolos tan importantes que se ven en este códice, ¿no? Y aquí está, nuevamente veanlo, y los personajes que están bailando, que están danzando, en la parte inferior, uno de ellos lleva un águila, pero también con una especie como de plumas de quetzal, un águila muy adornada, y la siguiente escena sería un personaje con un atavío de jaguar. Y las insignias también, volvemos al problema que vemos en los códices, muchos de estos ejemplos probablemente asociados al penacho de Moctezuma. Sin embargo, no satisfactoriamente son iguales, no nos convence de que sea el mismo, ¿no? Y aquí está la insignia del señor Citlalpopoca de la cabecera tlaxcalteca de Quiahuistla, ¿no? En el lienzo de Tlaxcala, también una especie de gran trabajo de plumas finas como símbolo de una de las 4 cabeceras de Tlaxcala. Y bien, es otro de los aspectos que se ha dicho que no está probado, pero que yo creo que con más investigación, ahora que ha vuelto el problema
de la llegada de Cortés a lo que hoy es México, de los atavíos que le envía Moctezuma a Cortés cuando tiene las primeras noticias de su llegada, ¿no? Las descripciones no son muy claras. Sin embargo, algunos investigadores piensan de que entre los trajes que Moctezuma envía para poder identificar a este personaje, quizá venían estos cuatro, que eran dioses muy importantes en el panteón de los nahuas del posclásico tardío. Del lado derecho, en la parte superior, está Quetzalcóatl, que como ven ustedes usa un gorro cónico cubierto de piel de jaguar. El Ocelocopili, este sí es un copili, un gorro cónico, este sí es el copili. Lleva el caracol cortado, el Ejecacóscatl, como sus principales características. Del lado superior izquierdo vemos a Tlaloc, con sus jarritos llenos de agua de riqueza, de lo que está dentro del cerro, ¿no? Las partes valiosas que están dentro del cerro, las semillas corazones, y lleva su máscara hecha de una especie de anteojos de dos jades perforados y una boca posiblemente felina, y además lleva el rayo como uno de sus elementos más importantes, que era una especie como de serpiente ondulada, como las que se han encontrado de madera en las lagunas del Nevado de Toluca. Curiosamente, estas hechas de madera, ¿no? Serpientes onduladas, son muy asociadas a Tlaloc. Del lado inferior derecho está Xuhtecutli, el dios de la turquesa, el dios del color azul, asociado a Huehueteotl, el dios viejo del fuego, y asociado a Ixcosauqui, el cari amarillo, como se le llama. Un escudo que no tiene ningún adorno, lleva la Xucoatl, la gran arma poderosa, que también va a usar Huitzilopochtli para eliminar a su hermana Coyolxauhqui, y lleva también la misma Xucoatl como una insignia de espalda. Pero la que nos interesa es la deidad que está del lado inferior izquierdo. Y aquí también los investigadores no están muy de acuerdo sobre su identificación. ¿Quién es? Bueno, pero si ustedes notan entre todos los elementos elaborados, además tiene una especie como bueno, son unas pisadas humanas a su alrededor, cosa que ningún otro dios la tiene. Pero lo curioso es que aquí sí vemos algo, un tocado, un atavío, que sí se parece más de los que hemos visto al Quetzaltenango. Este sí tiene la mayor similitud en cuanto a los elementos particulares, ¿no? Diría yo que un buen número, no todos de los investigadores que han estudiado esta lámina y otras del Códice Maleabequi, códice también colonial, lo asocian con Tezcatlipoca. Este es Tezcatlipoca, Xuhtecutli, Quetzalcóatl y Tlaloc. Serían estos y otros más, otros objetos rituales, los que envió Moctezuma Cortés, muy probablemente, muy probablemente. Y aquí están otros desdoblamientos de Tezcatlipoca, el Tlatlauqui, que es el del Tlahuitl, ¿no? Que es una luminosidad rosácea que aparece en el amanecer, que es el otro Tezcatlipoca. Recuerden ustedes que hay dos, el Yayauqui y el Tlatlauqui. El Yayauqui Tezcatlipoca es el negro, el del espejo que humea, y el Tlatlauqui es de este color rosáceo, rojizo, todavía no muy bien entendido, de este Tezcatlipoca. Y también ahí hay un penacho. Este es el Códice Tudela, ¿no?
Entonces ya vemos que hay ciertas similitudes, ciertas posibilidades de que el penacho haya sido particularmente, no exclusiva, sino particularmente utilizado por Tezcatlipoca. Y este es el otro Tezcatlipoca, el Yayauqui, el negro, como se le ha llamado, el Yayauqui Tezcatlipoca, que es uno de los dioses más poderosos del panteón mexica en particular. Y también hay ciertas similitudes, sobre todo en la parte frontal, como lo vamos a ver, ¿no? Aquí está asociado a la fiesta de Xocotl-Huetzli, una fiesta otomiana, como ven en la parte inferior, la fiesta de Xocotl-Huetzli, la caída de lo agrio, es lo que quiere decir. Otros ejemplos de penacho muy importantes, pero este es de un códice del grupo Borgia, no de la zona de la cuenca lacustre, el códice Vindobonensis de dos deidades muy importantes, las que están en los cielos más superiores, y sus penachos llegan, casi cubren toda la espalda, ¿no? Esa es una característica en estas pictografías, ¿no? La pila bautismal, perdón, creo que este es un códice de Oaxaca, disculpen, no es del grupo Borges, es un códice oaxaqueño. Otros ejemplos coloniales, ¿no? La iglesia de Acatzingo, en Puebla, de estos penachos que ya se sincretizan con elementos cristianos. Una pata de águila, una de jaguar, un corazón perforado y este penacho. Pero insisto, no es de la parte de la cuenca lacustre. Acatzingo está en el estado de Puebla. Y aquí está, nuevamente, tenemos que estudiar como un propósito de una invitación para seguir investigando este ejemplo extraordinario de arte plumario, pues la relación entre las deidades que acabamos de ver y las plumas que les mencioné, ¿no? ¿Qué relación tienen las plumas, que es lo más importante? De hecho, no lo único, pero de las cosas más importantes, con los cuatro deidades a las que acabo de referirme, ¿no? Y pues todavía quedan preguntas, no quiero pontificar y decir la última palabra sobre esto, es algo que apenas ahora, a partir del entusiasmo que nos provocó el libro que fue coescrito por investigadores mexicanos y austriacos, que es una muy buena noticia, esta colaboración binacional, de todos los demás objetos que yo no usaría la palabra adorno, sino que nos están dando noticia de elementos iconográficos muy importantes. Esta pieza era como las coronas reales de la familia inglesa, ¿no? Que se guardan con mucho celo y se usan en ciertas actividades solamente, ¿no? Este ha de haber sido un trabajo muy especial, utilizado en momentos también muy especiales. Y aquí están las especies de medias lunas y estos círculos que están dorados, que están alrededor de la parte inferior, ¿no? Particularmente estas medias lunas, han sido también motivo de una polémica, ¿no? Las tenemos en muchos ejemplos, estas medias lunas. Por ejemplo, el caso del escudo de Chapultepec, que también ha sido restaurado y es una obra, no se trata de cualquier escudo, es un escudo ritual. Está hecho de una manera extraordinaria, está hecho de materiales muy especiales. Fue traído por el emperador Maximiliano como un regalo cuando arriba a nuestro país y actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Ahí están otra vez estas medias lunas. ¿Qué significan? Bueno, vamos a referirnos particularmente a este problema. Hay más, insisto, hay más problemas todavía alrededor de la iconografía de los elementos
que componen esta pieza, ¿no? Pues una de las deidades donde vemos esas medias lunas es Tlazolteotl. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver Tlazolteotl con el penacho, con estos adornos, ¿no? En este caso son blancos, ¿no? En el caso del penacho son dorados, igual que los círculos también son dorados, se ve porque tenían mayor consistencia, podían ser mejor adaptados a el trabajo de plumería, ¿no? Aquí son blancos. Tlazolteotl era una deidad extraordinariamente importante del complejo teteuina, ¿no? De la madre de los dioses. Otra posibilidad que se ha planteado es que esas medias lunas, ya refiriéndonos particularmente a este problema, sean las Yacamestli, que es las narigueras de los dioses del pulque, que aparecen, en este caso es una de las deidades pulqueras, y también esta nariguera aparece en el escudo, como ustedes la pueden ver. Se ha dicho que es una especie de contenedor, ¿no? Una vasija, que simbólicamente fue representada como una nariguera, Yacamestli. Y Yacamestli, pues sí quiere decir la nariguera lunar, ¿no? La nariguera de la luna. Hay una relación entre luna y pulque. Y conejos, por supuesto, ¿no? Sin embargo, pues esta misma nariguera también la vemos en Chalchutlicue, que es un ejemplo de la sala mexica del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Pero Chalchutlicue es una diosa acuática, pero no de la lluvia, es la consorte de Tlaloc. Chalchutlicue es la deidad de los ríos, de los manantiales, de los lagos. Y aquí la vemos, esta es una pieza de confección prehispánica. Está junto con los otros, corresponde a uno de los soles cosmogónicos previos al quinto, el sol de agua, no confundir con el otro sol de lluvia, que es el de Tlaloc, que este es el sol de la forma acuática femenina, ¿no? Hablamos de la deidad que tiene una falda de jade, ese es lo que quiere decir el nombre de Chalchutlicue, ¿no? Y aquí vemos otro asunto, los círculos dorados, las piezas doradas que vemos en el penacho, que probablemente, estamos siempre utilizando hipótesis plausibles en este caso, ¿no? Que probablemente tengan que ver con estos círculos blancos que aparecen en el Yayauquitezcatlipoca que acabamos de ver, ¿no? También estos círculos blancos que quizá pasan a ser dorados en el penacho, no sabemos, porque además el oro tenía más consistencia y era más duradero, por eso se utilizó, ¿no? Quizá estos eran hechos de concha o de algún otro material, ¿no? Si es que se utilizaban en otros atavíos de otras deidades. Esos círculos blancos los tenemos en la Coyolxauhqui, ahora tan de moda en las celebraciones de esta época, ¿no? Y ahí está en el peinado, en los cabellos de la Coyolxauhqui, estos círculos blancos. Y Tezcatlipoca en el Códice Borbónico también los tiene, curiosamente. Ahí están, círculos blancos en un tocado, pero no es un Quetzalnapanecayo. Entonces vemos que puede haber una hilación, puede haber una relación entre estos elementos. También los círculos blancos están en esta especie como de falda, una vestimenta de la Tlaltecuhtli que recientemente se descubrió en el Templo Mayor, ¿no? Que no confundir con el Tlaltecuhtli, porque el nombre puede ser para una deidad femenina o una deidad masculina. Entonces, claramente son importantes en la iconografía, ¿no? Y pues finalmente vamos a ver de dónde, qué otras deidades importantes podrían haber usado los penachos. Huitzilopochtli no lo tiene. Aquí está en el Códice Borbónico, tiene la Xucoatl, su arma atómica, vamos a decir, importante, con la que se deshace de su hermana. El escudo blanco lo tiene
la pintura facial de Mixcoatl, lo que humorísticamente llamamos la máscara del llanero solitario, ¿no? Pero es una máscara de Mixcoatl, el dios de la serpiente de nube. Quetzalcóatl no tiene en el Códice Teleriano Remensis, que es uno de los mejor realizados en términos de la iconografía de los dioses, a pesar de ser un códice también colonial. Insisto, todos los ejemplos de códices son coloniales. Tampoco tiene el penacho, no se le ve. Sin embargo, hay una serpiente emplumada en este mismo códice, en el Teleriano Remensis, donde aparece una serpiente con algo similar al penacho, pero no es una deidad, es una serpiente emplumada aquí en un ritual muy, muy dramático, donde está devorando un ser humano, ¿no? Hay una especie de penacho. Tlaloc y Tlaltecuhtli o Tlalchitonatio, pues tampoco lo vemos con el penacho. Y son los dioses importantes, a los que también acabo de referirme. Este es el Teleriano Remensis. Tonatio, también, que juega un papel ya protagónico en piezas como La Piedra del Sol o el calendario azteca, está en el centro, Tonatio, ¿no? Posiblemente asociado con Tlaltecuhtli, otra polémica que no se ha resuelto, ¿no? Lo vemos con una especie de insignia dorsal, pero que representan elementos de la iconografía solar, pero no es realmente un penacho, no es un Quetzalnapanecayotl, ¿no? Xiuhtecuhtli, importantísima deidad, la deidad, una de las patronas de la Triple Alianza, un patrono, perdón, de la Triple Alianza, pues tampoco lo tenemos con el penacho. Y yo les recomendaría que se acercaran a este número de Arqueología Mexicana, ya para concluir, el número 159, donde se habla particularmente de la pluma y sus usos en Mesoamérica. Si ustedes se han interesado, espero haberlos entusiasmado un poco en el estudio de los, más que definiciones de los problemas que presenta aún en la iconografía, en el simbolismo de esta pieza extraordinaria, esta pieza de arte plumario. Aquí van a ver ustedes mucho de lo que es la pluma y su extraordinario papel que jugó en los simbolismos de los dioses, ¿no? Que finalmente sabemos que era muy importante, muy extremadamente importantes las plumas, ¿no? Se decía, no hay plumas de águila. El águila tan importante, tan especial en la iconografía, pero sí, no hay plumas de águila, pero hay un casco de dorado de águila. Tuvo un casco dorado de águila. Está presente el águila, pero no como parte del repertorio plumario, sino que estuvo probablemente, yo acepto esta hipótesis de que fue el casco que sostenía el Quetzalnapanecayotl, ¿no? Pero precisamente por eso, como dice el doctor Alfredo López Austin en la entrevista en este video, dice que el uso, el lenguaje plumario era terriblemente regulado. No era solamente adorno. Nunca podríamos hablar de los adornos del Quetzalnapanecayotl. Todo tiene un significado, ¿no? Y les recomiendo esta película, que es una parte jocosa de un robo que hacen del penacho unos jóvenes que no se aguantan ni a sí mismos y que se meten en grandes problemas. Pero me llamó la atención porque dice, todo mal, no fui yo, fue el penacho, ¿no? Y claro, bueno, pues es imposible que haya existido esto, pero pues es solamente para que se diviertan un poco, ¿no? Porque la idea es un robo del penacho y un regreso a México del mismo, que es otro problema del cual no quise hablar porque no me parece que sea algo significativo en este momento. El famoso regreso del penacho de Moctezuma. Es una película jocosa y digamos que está bien hecha, bien actuada. Los hace reír, que es lo más importante, ¿no? Y doy las gracias y dedico esta plática a la doctora María Olvido Moreno Guzmán de la UNAM, que ha sido una de las principales ejecutoras de la restauración
de su conocimiento y que nos ha dado nos ha dado magníficas, muy buenas informaciones, ¿no? Así que además le mando un saludo por todo el trabajo que ha hecho para que este penacho lo recuperemos de la mejor manera posible, en el sentido de que está ahí, está bien cuidado, está restaurado, y que esa restauración la hicieron tanto investigadores mexicanos como investigadores austriacos. Y eso es lo que debemos de alabar, y con esto termino mi plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nogués. Como siempre es un gusto escucharlo, sobre todo en una fecha tan significativa, ¿no? Que hay un discurso oficial en torno a estas conmemoración, ¿no? De los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, y hablar del penacho de Moctezuma va muy ad hoc, ¿no? Comienzan a llegar algunas preguntas a través del chat. Por ejemplo, lo felicita, muchísimas felicidades al doctor Nogués por la exposición, y sin embargo menciona que está un poco confundida. En algún momento alguien le dijo que lo correcto era nombrar al penacho como Copili, pero veo que no es así. Ahora sé que es un Copili. ¿Me podría aclarar esta duda, por favor? Sí, ya vieron que Quetzalcóatl, a ver si, quien usa el Copili es Quetzalcóatl, y no es cualquier Copili, es un Copili, a ver si aquí lo vemos. Miren, al lado superior derecho está Quetzalcóatl, y vean ustedes el gorro cónico, cubierto de piel de jaguar. Por eso se llama no Copili, sino Ocelocopili. Es propio de esta deidad, y a veces también aparece con otra deidad que es un desdoblamiento muy importante de Quetzalcóatl, que es Ejecatl, el dios del viento, el dios del movimiento frío, porque el movimiento caliente es Tonatio, el Nahui-Olin, el 4 movimiento, ese es un movimiento caliente. El movimiento frío que hace que las nubes de lluvia deambulen por el cielo es Ejecatl. Ustedes se han fijado que antes de llover hay un vientecillo por ahí que se mueve. Ese es el Ejecatl. Y en el Valle de Toluca lo llaman Ecatl. Ese es el Copili, y es propio particularmente de Quetzalcóatl. Ahora, debo de aclarar de manera también poco humorística, los dioses tenían el mismo closet y a veces se prestaban elementos, por eso es que es tan difícil la identificación. Por ejemplo, abajo ven ustedes que la Xucoatl la usa tanto Xiuhtecuhtli como probablemente Tezcatlipoca, los dos traen Xucoatl. Entonces, los dioses, como los hermanos en una casa, ¿no? Que toda su ropa la tienen junta, los dioses también tenían sus atavíos. El problema que tenemos, yo lamentablemente hablo más de problemas que de soluciones, ¿no? Porque así debe de ser en este momento, ¿no? O sea, de que hay muchos jóvenes investigadores que siguen trabajando esto con mucho éxito, tanto en México como en el extranjero. El problema es que quizá ese prestar atavíos tiene que ver con momentos rituales en el que están actuando. Ojalá que los dioses fueran como los catálogos de Sears, ¿no? Donde aquí están los pantalones, están las camisas, los sombreros, y sabemos cada uno de ellos. No, los dioses no tienen esa capacidad de decir, este es Quetzalcóatl siempre, porque a veces aparecen deidades combinadas de elementos, y eso es lo que no sabemos. Quizá eso era parte de la tradición oral de la lectura de los códices, y la oralidad del códice es lo que se ha perdido. Pero definitivamente el Copili es lo que ustedes ven, la persona que pregunta, es lo que ven ustedes en la imagen superior derecha. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Se podría decir que el penacho es más un tocado para simbolizar el poder del Huitlatóni que una corona como los reyes la utilizaban?
Pues esa es la pregunta que hay que seguir insistiendo en ella, ¿no? Porque como les decía, las imágenes que les presenté son de artistas actuales. El hecho de que yo les haya presentado los símbolos del Hueytlatocayotl, pues no está incluido en este caso, excepto esta, la de Tizoc, ¿no? Que no usa copili, perdón, no usa ya, que no usa Xuhuitzoli, la tiara o diadema de turquesa, sino que tiene este yelmo de un ave, ¿no? Y tiene este penacho, ¿no? Es un ejemplo prehispánico, definitivamente, no hay duda de ello, ¿no? Pero que yo creo que las labores, los trabajos de gobierno, rituales, sacerdotales, militares de los gobernantes requerían de aditamentos especiales según el momento, porque les enseñé el caso de la derrota de Moquihuix, ¿no? Donde el señor Axayácatl en 1473 está utilizando el traje de Xipe. Y sí lleva un Quetzanapanecayo, pero lo lleva atrás, no lo lleva puesto. Es esta insignia de dorsal que les mencioné, ¿no? Perdón, ya me equivoqué, fui al revés. Era según el momento en que se necesitaba dar un mensaje simbólico. Y en el caso de cuando es un guerrero, lleva el gobernante, el Hueytlatoani, Axayácatl, lleva una insignia de Xipe, pero además sí lleva un Quetzanapanecayotl, pero no lo lleva puesto en la cabeza y no lleva parece que no tiene un casco de cabeza aquilina, ¿no? Sino lo lleva atrás. Y está precisamente guerreando, como aquí, guerreando, derrotando al señor de Tlatelolco. Entonces depende de la actividad particular, los atavíos que están utilizando, ¿no? También el Hueytlatoni también es un sacerdote, como aparece en la tableta conmemorativa de la reconstrucción del Templo Mayor de 1487. Está Tizoc y está Huizotl, curiosamente uno ya está muerto, pero está en el mismo ritual, pero están como con atavíos sacerdotales, porque están inaugurando una de las reconstrucciones del Templo Mayor. Entonces es como el presidente, ¿no? Que a veces va de traje, pero después se pone una guayabera, después una camisa blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Según las condiciones de transmisión de mensaje que quiere usar. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿El penacho de los antiguos mexicanos tiene alguna relación con los penachos de los jefes tribales nativos norteamericanos? Por lo que mencionó de la pareja primigenia, que tenían el penacho hasta la espalda. Sí, es cierto, pero no creo, ¿no? Estos bonetes de los pieles rojas, ¿no? Se parecen, pero en los códices como en el Vindobonensis es una manera de expresar de que son dioses que se encuentran en lo más alto del supramundo y que son los dioses creadores. Pero no creo que tengan alguna relación con esos también extraordinarios trabajos en pluma de los pieles rojas, ¿no? Que también no sabemos no sabemos exactamente cómo se usaban. La versión que tenemos es la versión de Hollywood, de las películas del oeste, ¿no? Donde aparece toro sentado y aparece caballo loco, ¿no? El Big Chief Sitting Bull y Crazy Horse con esas cosas, pero eso es Hollywood. Hay que tener un poco de cuidado, pero no creo, porque estamos en el siglo XIX y este códice del Vindobonensis es un códice prehispánico. Muchas gracias, doctor. ¿Nos podría recordar cuántas reproducciones existen actualmente del penacho? Solamente esa la del museo, ¿no? Y yo creo que muchos quetzales quedaron pelones, porque es una cantidad enorme de plumas las que se requieren, no recuerdo cuántas, pero y lo cita en el libro que he estado constantemente refiriendo, ¿no? Pero eso es el único trabajo. O sea, lo que ven ustedes en los concheros, en los mexicaneros,
que bailan ahora con más ímpetu porque están en su momentum, en el Zócalo, en la Villa de Guadalupe y en algunas otras festividades religiosas, pues están hechos de plumas de pavo real, plumas de guajolote. No es posible de que ahora adquieran plumas de quetzal, porque además está prohibido el tráfico de las plumas de quetzal. Y esos trajes que ustedes ven en los que bailan en el Zócalo, como los que vimos hoy en la mañana, pues son mucha invención, ¿no? De repente aparece por ahí uno que en lugar de traer una cabeza aquilina, pues trae la máscara del santo o de Black Shadow o de algún luchador, ¿no? ¿Por qué no? Sincretismo. Sí, doctor, muchas gracias. Pensando un poco en, bueno, en la fecha y lo que se está conmemorando, y tal vez estirando un poco el argumento de esta parte de la historia que no se conoce del todo, en cómo llegó el penacho a Austria. ¿Podría decir usted más o menos su opinión respecto a si, en dado caso que fue un regalo, qué representaba como regalo para Cortés? Es decir, ¿por qué? Ajá, dígame. No, sí, adelante. Es Sí, decir, lo más probable fue un regalo, pero un regalo que tuvo mucha suerte de no haber sido desmantelado como otros para quitarle los objetos de plata, de oro o lo que les llamó la atención. Yo creo que Moctezuma sí tenía la intención de saber quiénes eran esos extraños seres que habían llegado a las costas del Teoatl, ¿no? Las costas de lo que es el Golfo de México, ¿no? Y yo creo que sí es muy probable que envió esos y otros regalos, esos cuatro importantes atavíos, porque eran las deidades mayores. Estas eran las deidades mayores. Lo curioso es que no envió un traje de Huitzilopochtli, ¿no? Eso es interesante. No envió un traje de Huitzilopochtli. Y recuerden ustedes que la primera impresión que se tuvo, que ahora se ha también hecho otro término de polémica, es su supuesta ascripción de los españoles de Hernán Cortés con el dios Quetzalcóatl, la llegada, el regreso de Quetzalcóatl. Y esto en gran medida, pues sí tiene cierta base, vamos a decir, sólida, histórica, porque resulta que el año de 1519 era el año Unocaña, Seacatl, asociado a Quetzalcóatl. Recuerden ustedes que el nombre completo de la serpiente emplumada es Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl Nauhitl. Uno de los principales símbolos calendáricos de Quetzalcóatl en Huácar, y resultó ser que es 1519. Pero inmediatamente se dieron cuenta, no tanto Moctezuma, sino ya Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que pues estos personajes que invadían no tenían absolutamente ninguna relación con las deidades. Fue cuando Cuitláhuac reaccionó de una manera más hostil, sobre todo después de la matanza del Templo Mayor, en mayo de 1520, la fiesta dedicada a Tezcatlipoca, a la fiesta de Toxcar. ¿No? Dejaron a un lado la idea de que eran dioses, ¿no? Y que finalmente se dieron cuenta de que eran popolocas, como decían, ¿no? O sea, gente muy salvaje, que no eran chichimecas, sino eran aún una categoría de salvajismo, los famosos popolocas, ¿no? Entonces sí es probable de que estos hayan sido regalos, de los cuales afortunadamente para nosotros el que sobrevivió casi intacto, con excepción de este casco aquilino dorado, fue el penacho. Y haber sido tan impresionante que lo guardaron. Y no solamente en España, sino después lo regalaron a el hermano de Carlos I, que era el emperador Fernando del imperio austriaco, el Sacro Imperio Austriaco. Entonces eso es extraordinario que se haya mantenido casi intacto este penacho, quizá porque se dieron cuenta que era una maravilla, era una belleza extraordinaria.
Y insisto, lo más probable es que haya sido parte de los atavíos de la deidad que se encuentra en la parte inferior izquierda, que es Tezcatlipoca. Pero bueno, esta es una hipótesis que espero que se siga trabajando. Sobre todo, insisto, hay nuevas generaciones de jóvenes entusiastas, interesados en estos temas. Me da mucho gusto eso. Y que sigamos adelante para saber realmente qué es lo que significó y cómo llegó a Austria esta extraordinaria pieza de arte plumario. Sí, doctor, muchas gracias. Ya casi para concluir, le manda felicitaciones José Gabriel Cuevas Sosa. Dice que es una excelente conferencia, doctor. Gracias. Y finalmente, para cerrar, y justo yo creo que es una pregunta que engloba muy bien esta fecha del 13 de agosto, con la conmemoración de la caída de México Tenochtitlan y todo lo que eso implica en el discurso del nacionalismo, ¿no? Tanto actual como en el pasado. Y nos preguntan por Facebook si usted considera que el penacho de Moctezuma es un símbolo nacional de gran valor. ¿En qué sentido puede aportar digamos, a la identidad? Se está usando. Sí, sí, es algo que creo que ha sido muy mal interpretado en la actualidad. El penacho y los códices, otro problema ahí de que si no nos regresan, que nos los presten los códices que salieron de México. Y el penacho, pues si no nos lo regresan, que nos lo presten. Sin embargo, en el libro multimensionado, se dice que ese penacho, si se pone en un avión de regreso, está en tal condición de deterioro después de 500 años, que lo que llegaría serían trocitos de penacho. No aguantaría eso. Recuerden ustedes que cuando se hace el penacho, se hacen los códices, México no existía, no puede ser símbolos nacionales. Son símbolos de algo, de un mundo que ahora ha vuelto a la palestra de la discusión histórica, ¿no? Vean ustedes cómo se hicieron esta mañana las conmemoraciones de la caída de Tenochtitlan, ¿no? La construcción de tabla roca del Templo Mayor, los personajes vestidos de mexicaneros, el discurso del presidente, al cual no me voy a referir en este momento, es el ejemplo de que algo se está mal utilizando, según mi opinión muy personal, porque en ese momento no existía la nación, no existía México. Era las civilizaciones previas al contacto español y nosotros de alguna manera heredamos más esa cultura colonial. Somos cristianos, yo soy católico, hablamos español, somos parte de la cultura occidental a través de la herencia española. ¿Qué es lo que nos queda del mundo indígena? Pues haciendo una encuesta, pues parece ser que para nosotros, los que vivimos particularmente en ciudades, la gran herencia es la comida. Y una comida mestiza, porque Cortés come tacos de carnitas en Coyoacán después de la conquista de Tenochtitlan. Entonces debemos de tener mucho cuidado, son símbolos, somos gente mestiza, somos parte, hay una herencia indígena étnica, ¿no? Pero verdaderamente no tenemos, no vivimos, quizá algunas comunidades agrarias muy aisladas todavía tienen elementos mesoamericanos prehispánicos, pero nosotros somos urbanos, somos citadinos, somos clase media, somos aspiracionistas, como dijo el presidente. Pero no quiere decir que estos son símbolos, símbolos importantes. Y qué bueno que los códices se mantuvieron en Europa. Qué bueno que el penacho está en Viena porque se preservó, se ha restaurado, nos va a durar mucho tiempo más. Los códices, muchos que se quedaron en México, fueron destruidos. Y recuerden ustedes que cuando vinieron los europeos, como el caso de Messier Auvin a mediados del siglo XIX, se llevó una buena cantidad de documentos que ahora están en la Biblioteca Nacional de Francia.
Pero recuerden ustedes que hubo alguien que compró y alguien que vendió. No es solamente que se lo haya robado, sino que muchos de esos códices él los compró y alguien se los vendió. Y alguien que vivía en nuestro país. Entonces, veámoslo como algo que está ahí, que está bien protegido. Puedo decirles con gran orgullo que el corpus de códices ya casi lo tenemos, eh, se, puede, se pueden investigar en ediciones facsimilares. Ustedes tomando café en su casa pueden ver el Techaloyan, García Granados, el Maliabequi, el Códice Osuna, el Códice Oban, ya están en línea, ya los pueden ustedes ver. Algunas de nuestras ediciones del Colegio Mexiquense, yo inicié esta línea de investigación de códices del Estado de México, ya están ahí, no es necesario que vayan a Francia y los vean, porque las ediciones facsimilares, aparte que son casi idénticas al original, tienen los estudios interpretativos o los estudios introductorios. Y eso es lo que nos interesa de los códices, eso es lo que nos interesa del penacho, que haya un equipo binacional que nos dé estas obras para que ustedes la puedan adquirir y puedan saber más sobre él. Y que no vayan a bailar como concheros al Museo de Viena pidiendo que se regrese el penacho. Eso me parece que ya es anacrónico y no sirve para nada. Tenemos libros como este que les recomiendo, que nos da la posibilidad de que cualquier persona en México se entere de esto, ¿no? Y que no tengan la pena y la vergüenza de bailar como concheros, porque cuando los austríacos los ven, dicen, bueno, estas personas, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? Entonces creo que todas estas opiniones muy personales sirven para que ustedes, los jóvenes principalmente, se den cuenta de que ya tenemos la posibilidad de estudiarlos, ya tenemos la posibilidad de lo más importante de los códices del penacho, que es saber acerca de ellos, conocer, apropiarnos de lo que es su contenido para poder usarlos en un ámbito profesional de historiadores, de etnohistoriadores y de arqueólogos. Sí, doctor, muchas gracias. Creo que bueno, compartimos la idea, ¿no? Ya más que un símbolo nacional, es un patrimonio de la humanidad. Tenemos que entendernos como un todo que estamos formados por mucha variabilidad. No podemos buscar un aspecto preponderante a una sola cultura, que no somos una mezcla de muchos. Entonces, agradeciendo la presencia de todos los que nos acompañaron a esta sesión y obviamente agradeciendo al doctor Márquez por su excelente charla, nos despedimos de esta conferencia magistral. Muy bien, pues les agradezco su presencia y bueno, pues recuerden ustedes que muchas de las expresiones que he dado en esta última parte de mi plática son personales. Muchas personas quizá no concuerdan, pero que pues yo por la experiencia que he tenido en el estudio de los códices y ahora del penacho y de otros objetos que están en la sala mexica, donde ahora estoy trabajando junto con mi esposa, pues creo yo que los investigadores profesionales vamos por buen camino y queremos dejarle a los jóvenes, pasarles la estafeta de los mejores trabajos posibles para que ustedes sigan adelante en esta investigación que a mí, en lo personal, tanto me entusiasma. Muchas gracias. Let it go.